¿Qué tal? Yo me llamo Marco Carlos Ábalos y por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Colegio Otón y de la Universidad del Centro de México, vamos a hablarles ahora sobre cómo detectar noticias falsas en WhatsApp, qué hacer con estas noticias falsas y saber cómo influyen estas en nuestra vida y por qué es importante que nosotros detectemos estas noticias falsas. Esta es una serie de videos que hemos denominado Tips para TICs. TICs es tecnologías de la información y la comunicación. Entonces debemos aprender a utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación en lo más elemental, en aquellas ideas que difunden, que pueden influir en nuestra vida diaria. Bueno, lo primero que debemos saber nosotros con respecto al WhatsApp en particular y el hecho de que a veces ahí se difunden noticias falsas, es que las noticias falsas son historias o noticias inventadas que tienen el propósito de engañar. Ese es su propósito. Son noticias falsas que alguien hace para engañar a otros. Desde luego no las hace de manera que tú las creas, aprovechándote de algunas cosas personales como tus creencias, tu perfil, tu edad. Esas son las noticias falsas. Alguien las hace y las difunde por diversos medios, en particular WhatsApp, pero a ti te llega a través de un contacto. Su propósito es engañar. Uno de los propósitos de estas noticias falsas es que tú generes una creencia equivocada de las cosas. Esto es muy importante porque nosotros los seres humanos actuamos en base a creencias. Todos los días hacemos cosas en base a nuestras creencias. Una típica noticia falsa de internet que uno recibe son aquellas relacionadas con la salud. Todos hemos recibido mensajes que nos dicen: si hago esto me va a pasar esto, si hago esto me va a ayudar así. Ejemplo que yo les pongo aquí es: si tomo a diario 1 litro de agua caliente con limón, voy a evitar la diabetes, o voy a bajar de peso, o voy a mejorar mi cutis. Este tipo de noticias falsas nos llegan a diario, ¿sí? Hay algunas que tienen este estilo, que van enfocadas a la salud, hay otras que son más sutiles, enfocadas a creencias políticas, sociales, incluso raciales, religiosas. Una típica que hemos recibido: la inseguridad es culpa de los migrantes, o la inseguridad es porque tal o cual persona son parte de la delincuencia. Todas estas son noticias falsas que lo que intentan es que nosotros tengamos una creencia equivocada de las cosas para actuar en consecuencia. ¿Cómo afectan las noticias falsas nuestra vida, particularmente las de WhatsApp? Lo voy a hacer con una pregunta retórica. Si yo ahorita les preguntara, cuando tienen sed y van a tomar agua en su casa, ¿toman agua de la llave, directamente de la llave que viene de la tubería, del grifo pues, o de un garrafón, o de botellas de agua que compraron? Háganse la pregunta brevemente y respóndanme si tienen una evidencia para tomar un tipo de agua o de otra. Alguien dirá: no, yo no tomo agua de la llave porque está sucia. Alguien dirá: yo tomo agua de la llave porque no está sucia. ¿Tienes una evidencia para eso? Porque esa creencia está haciendo que actúes de una forma u otra. Por lo tanto, debe tener una base sólida. No voy a contestar yo la pregunta. Les puedo decir que yo le pregunté al portal de transparencia sobre el agua, la calidad del agua para consumo humano en la ciudad de San Luis Potosí. Me dijeron que todo estaba bajo la ley. Así, esa fue la respuesta. Pregúntenme si confío en la respuesta. Pero el punto es que nosotros actuamos en base a estas creencias. Tomamos agua o no de la llave, hacemos cosas diario en base a nuestras creencias. El problema es que una creencia no necesariamente es un conocimiento. Platón definía el conocimiento como una creencia verdadera y justificada. Cuando dice verdadera significa que hemos comprobado que lo es,
que nosotros como personas lo comprobamos y justificamos nuestra creencia con ello. Ajá. Nuestras creencias, las que tenemos, son verdaderas. WhatsApp se aprovecha de eso. Ajá. Hemos recibido, por ejemplo, el día del grito se difundió por WhatsApp, por otras redes sociales, esta fotografía diciendo que había acarreados en el grito de independencia. Algunos periodistas, como la persona que aparece aquí, incluso comentaron, ¿no?, cuestiones políticas con respecto a esa política. Según esta noticia, esos camiones estaban allí con gente que llevaron al grito del 16 de septiembre, acarreados, una cosa que le molesta mucho a la opinión pública de México. Sin embargo, como ustedes ven en la imagen que aparece a la derecha desde mi punto de vista, esa misma imagen se ha utilizado en otros países para diferentes propósitos, ¿sí? ¿Cuál es la imagen verdadera? En cambio, nosotros recibimos esta imagen y si nuestra creencia de entrada ya nos ayuda a predisponer cosas, vamos a mandar esta imagen a nuestros grupos de WhatsApp diciendo, ahí tienen acarreados en el grito. Y es interesante porque, miren, incluso en Google uno googlea algo y aparecen las imágenes, denunciando acarreados, ¿sí?, o presuntos acarreados en diversos medios. Y buscando esta imagen en particular en Google, nos damos cuenta que esta imagen por la cual se acusa al gobierno actual de llevar acarreados el día 15, el día del grito, ¿sí?, también se usó para acusar al gobierno pasado de llevar acarreados el día del grito. Ustedes pueden ver aquí en los ejemplos que les estoy señalando. ¿Ven? Este es de 2019, este es de 2014, con la misma foto. Eso es una fake news. Mucha gente difundimos las fake news no porque pretendamos engañar, sino porque creemos que la noticia es verdadera. Ese es el propósito de las fake news, que tú lo creas y que tú te vuelvas un difusor de esa noticia falsa, que tiene un propósito. En este caso es muy obvio: criticar a alguien, o criticar a un grupo político, criticar una idea, una religión, un país, etcétera, ¿sí? Se hace de todos los bandos políticos y nosotros debemos evitar difundir esas noticias falsas. Ahora, ¿cómo puedo evitar difundirlas si yo no sé si son falsas? Porque, como ustedes pueden ver, esta foto no sabemos cuál es su origen, pero desde el 2014 se viene difundiendo aquí, por ejemplo, en medios árabes, como ustedes pueden constatar, ¿verdad? Medios o de otros países, turcos, etcétera. Entonces, ¿cuál es su origen? Sí, podemos intuir un poco con estos castillos que aparecen aquí que no es México, pero esta de acá podría serlo. No sabemos, no podemos evitar difundir una noticia falsa si no estamos conscientes de que es falsa, lo sabemos, ¿sí? Y los medios sociales, los buscadores de internet como Google se suben a eso, ¿sí? Se suben a eso porque ellos actúan en base a lo que la gente busca, googlea, etcétera, y por eso lo ponen así cuando buscas, ¿no?, camiones de Morena con acarreados, por ejemplo, ¿no? Podría ser de cualquier otro partido, de cualquier otro signo político. El punto es que, ¿cómo evito difundir una noticia falsa si no sé que es falsa? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, debemos controlar nuestras emociones. El ser humano tiene la ventaja de que ante ciertas circunstancias sus emociones afloran. Eso no es malo per se, porque también, afortunadamente, el ser humano tiene una cosa que se llama mente, que lo que hace es lidiar con esas emociones para que actuemos de manera correcta. Me explico, surge miedo por alguna razón y mi mente me ayuda a partir de ese miedo, decidir qué es lo que conviene para mí. Por ejemplo, tengo miedo de cruzar esa calle. Mi mente me dice, bueno, espérate a esto, busca una forma de cruzar sin que eso conlleve un peligro para ti. Muchas veces en el WhatsApp, en Facebook, etcétera, las emociones dejamos que fluyan.
no vemos un riesgo en comunicar algo que no nos consta. No lo vemos, pero sí existe un riesgo, ¿sí? Por ejemplo, de crear una imagen falsa de alguien, en crear una conducta falsa que alguien va a llevar a cabo, etcétera. Pero dejamos que nuestras emociones afloren y le damos retuitear o compartimos en WhatsApp una idea que no nos consta, porque nos ganan nuestras emociones. Debemos tratar de convertir lo que vemos en WhatsApp en conocimiento. ¿Eso qué significa? Que justifiquemos creer lo que está diciendo, ¿sí? Que exijamos evidencias de que aquello que se dice es verdadero. Es decir, no podemos confiar ciegamente en lo que se nos da, porque como vimos en la pregunta que les hice, eso hace que llevemos a cabo conductas que pueden ser perjudiciales para nosotros mismos, pero sobre todo para los demás. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo primero es filtrar nuestras emociones, dejar que nuestra mente trabaje y nos dicte cuál es el camino correcto para actuar. Afortunadamente los seres humanos tenemos esa capacidad. Es una de las cosas que nos hacen diferentes a otras especies. Exigir evidencias. Tú me estás diciendo que algo es verde, muéstrame evidencias. No puede pasar como evidencia es me lo dijeron. No puede pasar como evidencia lo vi en internet, porque eso es muy vago. Debe haber evidencias. Si no las hay, tenemos derecho y obligación de dudar de lo que nos compartieron en WhatsApp. Preguntarnos si alguien dice esto es así y así y así, ¿cómo es que esa persona llegó a esa conclusión? ¿De dónde obtiene que tal cosa es de una forma u otra? ¿Cómo hizo para llegar a esa conclusión? Eso se le conoce como utilizar la razón. Si tú calificas algo de una forma u otra, ¿bajo qué justificaciones, evidencias llegas a esa conclusión? Y si nos da algunas justificaciones, pensar, identificar si estas son suficientes. Por ejemplo, yo puedo decir, yo no tomo agua directamente de la llave porque varias personas me han dicho que está sucia. Tengo un sobrino que trabaja en la Comisión Nacional del Agua que me dijo no bebas de agua de la llave. Una persona que conozco se enfermó y dijo es que tomé agua de la llave. Si eso es suficiente para que yo actúe así, para que yo le otorgue veracidad a eso, saber si eso es suficiente, porque mi sobrino qué evidencias tiene. La persona que dice haberse enfermado por haber tomado agua de la llave no consumió nada más además del agua de la llave. Eso es utilizar la razón. Eso es lo que de entrada nos va a hacer que no compartamos algo en WhatsApp si no lo hemos filtrado por las emociones y por el uso de la razón. No debes compartir de inmediato. Al calor de la pasión, de las emociones, compartimos sin reflexionar. Ha habido casos en WhatsApp, aquí en México, de gente que ha compartido por WhatsApp denunciando a una persona o grupos de personas de hacer algo indebido, y eso ha movilizado a las personas a lincharlos. Ha habido casos en México incluso que han quemado a personas que se les acusaban de cosas a través de WhatsApp. Si bien esto ocurre en México o ha ocurrido sin el uso del WhatsApp en otras ocasiones y en otros contextos, en el WhatsApp, vamos a decirlo así, se comunica más rápido. Por eso debemos ser prudentes, porque esas creencias generan conductas que pueden afectar la vida de personas inocentes. En otros países ha ocurrido también esto con el WhatsApp. En la India, linchamientos enviando imágenes de personas a las que se les acusa de secuestrar niños, y que pueblos, villas se organizan y los linchan. Entonces no debemos compartir de inmediato si no pasa antes por todos los filtros que hablamos en láminas anteriores, ¿sí? Reenviar las cosas. Miren, cuando nos envían algo en WhatsApp, ustedes han visto que luego viene el mensaje reenviado. ¿Eso qué quiere decir? Que el contacto que nos los envía ya se lo enviaron a él.
Debido a estas situaciones que han ocurrido en México, en la India, en otros países donde la gente se ha, digámoslo así, coordinado para linchar personas o hacer cosas a personas a las que se les acusa de algún delito, eh, WhatsApp, para controlar un poco el flujo de las noticias falsas, pone este letrero que dice reenviar. Eso quiere decir que un contacto de nosotros puede reenviar algo nada más a 5 contactos. Esto no detiene las noticias falsas, quizás les pone ciertos límites, pero bueno, cada contacto tiene posibilidad de reenviar algo 5 veces. El problema en el WhatsApp es que nuestros contactos, es decir, alguien que conocemos, nos envía una noticia falsa, con la intención de que nosotros a su vez la difundamos, o que nosotros nos convenzamos de que eso que se dice en la noticia es cierto. Ese es el problema del WhatsApp, porque en Facebook hay veces que lo que la gente opina ahí va corrigiendo a veces las noticias falsas. Alguien que dice, esa foto que tú pones es falsa porque yo la tengo que se publicó en tal lado. O alguien dice, eso que tú dices no es cierto porque aparte ocurrió esto, esto y esto. Y puede haber una especie, digámosle así, de corrección social de las noticias falsas. Ajá. Una rectificación. Pero en WhatsApp es un contacto tuyo, que muchas veces pide que interactúes con él o con ella. Y en esa mecánica tú le puedes otorgar credibilidad a tu contacto, ¿sí? Sabes que tu contacto es una persona que suele ser reflexiva, que no se guía solamente por las emociones. Entonces eso puede ayudar a difundir estas noticias falsas. No podemos reenviarlo inmediatamente y aunque sea un contacto que nosotros conozcamos, debemos filtrar todo. Aquí hay 8 elementos que debemos tomar en cuenta. Precisamente este lo hizo un sitio web de la India. Esta persona, Arunabh Singh, hizo esta infografía. Yo lo que hice fue traducirla al inglés, digo al español. Y él dice cómo puedes evitar noticias falsas, porque en la India el evitar noticias falsas en WhatsApp es un tema que se está abordando por lo que ha provocado en ese país, pero que también ha provocado en México, como les he platicado. Preguntarnos cuál es la fuente, quién es el que dice eso, porque hay veces que nos llegan cosas anónimas, o audios y videos de alguien que afirma ser, por decir algo, un sacerdote, un doctor, un licenciado, un investigador, y que dice que lo es y tú realmente no lo sabes. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué intereses tiene para enviar esa información? Hay que ver más allá. Si nos dicen algo, buscar información nosotros. En los motores de búsqueda como Google, o consultar otras fuentes. Ir más allá cuando se trata de cosas muy importantes que pueden afectar nuestra conducta y la vida de otras personas. ¿Quién es el autor? Verificar si la persona que dice algo de verdad existe o si nada más es una mentira, etcétera. ¿Quién es el autor? Es importante porque nos dice qué posibles intereses tiene detrás de la difusión de una noticia. ¿Cuáles son las fuentes? Si lo que dice tiene una fuente, si dice el agua está sucia y su fuente es la Comisión Nacional del Agua o la universidad tal, bueno, eso es algo que deberíamos saber, ¿no? Verificar cuándo fue la noticia. Hay veces que nos envían, como en el caso que les mostré, una foto de 2014 o que ya estaba en internet en 2014, puede ser incluso más vieja, no lo sé, ese es el problema de esto. Pero el hecho de que haya sido publicada en 2014 me dice que si la publican en 2019 relacionada con un evento de 2019, yo debo desconfiar de esa noticia falsa. Ojo, no estoy diciendo que algunas cosas no puedan ser ciertas, pero al poner imágenes fuera de contexto, yo tengo la obligación de desconfiar de ellas y no difundirlas en mis grupos de WhatsApp. Uno debe evitar prejuicios. Todos tenemos ideas sobre las cosas, creencias. Eso es válido, es natural, es normal, es necesario, es una condición humana. Pero hay veces que debemos cuestionar nuestras creencias. O ser honestos intelectualmente y decir, esta creencia no la he justificado, por tanto debo tener precaución para difundir una noticia que consolida lo que yo ya previamente creo. Ese es el reto que tenemos en la educación y como seres humanos, cuestionarnos, ser honestos,
sobre lo que creemos. Hay veces que las noticias falsas son en realidad una broma, ver particularidades que nos indican eso. Cuando no se transmite de forma seria tenemos que desconfiar, tomarlo como una broma y ya, pero no por eso difundirlas. Y podemos también consultar expertos que nos pueden ayudar en temas, cuando nos envían algo que si sigues esta fórmula vas a lograr esto, vas a ser rico, si sigues esto vas a bajar de peso en 2 meses 20 kilos. Estoy exagerando los ejemplos, pero es lo que recibimos en WhatsApp de nuestros contactos, que aquí también hay que aclararlo. Hay veces que alguien difunde una noticia falsa de buena fe, no sabe que es falsa, pero el que la hizo originalmente sí sabe que es falsa y se está aprovechando de esa buena fe de que tú crees en tus contactos o en algunos de tus contactos. Entonces, estos pasos que sigamos nosotros nos van a ayudar a actuar mejor y hacer que WhatsApp sea una herramienta de bien, porque puede ayudar para muchas cosas, nos pone en contacto con nuestras familias, con nuestros amigos, etcétera. Entonces, que lo limpiemos el WhatsApp, que lo hagamos algo bueno, una tecnología que nos pueda ayudar y evitar difundir noticias falsas ahí, porque como he explicado con estos ejemplos, las noticias falsas pueden hacer que nosotros realicemos conductas que afecten nuestra vida, pero principalmente la vida de los demás. Les agradezco por esta atención, espero que este video sobre las noticias falsas en WhatsApp haya sido de utilidad para ustedes. La Coordinación de Recursos Humanos del Instituto Cultural Manuel José Otón y de la Universidad del Centro de México tiene como propósito que ayudar a utilizar estas tecnologías de manera correcta. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y después enviaremos otros videos enfocados a Facebook, a Twitter y a otras redes sociales. Les agradezco su atención. Yo me llamo Marco Carlos Ábalos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.